al que habían detenido inconstitucionalmente, lo habían expulsado del país. Es decir, para curarse de salud, que hicieron las autoridades del Ministerio del Interior, ¿cómo me olvido del problema? Lo voto inmediatamente del país, y lo votaron, con el grave riesgo de que precisamente porque era un perseguido por sus ideas, puedan evidentemente capturarlo a nivel internacional. En ese momento el juez se olvidó de todo lo que había constatado y dijo, bueno, ya no puedo hacer nada, pues, porque a mí me plantearon un habeas corpus con el objeto de poner en libertad a este ciudadano, pero ocurre que ya no está en mi país, ya no está en nuestro país, ya no está en nuestro territorio. Cualquier mandato que yo dé resulta totalmente ineficaz, así que hay sustracción de materia, correcto, por irrepagabilidad del derecho, sustracción, ¿no es cierto?, evidente y por lo tanto improcedente de la demanda. Obviamente su abogado, un constitucionalista bastante conocido y un político bastante trayectoria, inmediatamente apeló. En ese momento la segunda instancia del habeas corpus era el Tribunal Correccional, nuestras actuales salas penales. El Tribunal Correccional razonó de una manera totalmente distinta, consistente en lo siguiente, que dijo, efectivamente, aparentemente hay un estado de sustracción de materia, porque lo que se reclamó fue que la persona sea puesta en libertad frente a una detención arbitraria. ¿Pero qué ha ocurrido? En el curso del proceso, ¿no es cierto?, con todas las incidencias que ya les he comentado, ¿no?, a la persona se le ha expulsado del país. Ciertamente yo no puedo ordenar una excarcelación ni puedo ordenar la puesta en libertad, dijo el Tribunal Correccional, porque no está en el país, pero lo que puedo hacer es otra cosa. Debo constatar que si bien se dio un primer acto, que era la detención arbitraria, durante la tramitación del proceso se produjo un segundo acto violatorio, consistente en la expulsión. Por lo tanto, los alcances de mi mandato, ¿cuáles van a ser? Los alcances de mi mandato van a ser los siguientes: dispóngase el retorno inmediato del ciudadano al territorio nacional. Con eso, ¿qué cosa es lo que hizo? Innovó el petitorio y pudo lograrse el objetivo restitutorio del proceso. ¿Se dan cuenta? Eso es innovar. Eso es darle al proceso de habeas corpus mayores potencialidades de las que normalmente puede tener un juez ordinario. Normalmente el juez ordinario dice, en mi petitorio no salgo, no puedo hacer más cosas más allá de las que me piden. El juez constitucional sí lo puede hacer. ¿Saben por qué? Porque el objetivo es siempre el de cumplir con las finalidades de restitución de los derechos, no el de anteponer las formas por encima del fondo. De eso se trata. Entonces, esta segunda variable de habeas corpus innovativo, ¿a qué apunta? Apunta precisamente a qué: a darle facultades innovadoras al juez para que pueda ir más allá del petitorio y lograr que el objetivo restitutorio pueda de todos modos ser cumplido en la práctica. ¿Ya? De eso se trata principalmente. Por si a alguien le interesa este caso que les comentó, es el famoso caso Liberón, y el abogado que patrocinó esa causa fue el doctor Javier Vallarrista, por si acaso, allá por el año 1982. Hablemos, ¿no es cierto?, del habeas corpus excepcional. Esto tiene que ver con preguntas que luego vienen. Por eso, esto que les estoy ahorita explicando va a responder así, en un solo porrazo, varias de las interrogantes. Ojo, el habeas corpus excepcional es aquel que se promueve durante la secuela de los estados excepcionales. Como ustedes saben, hay un régimen de excepción que aceptan todos los estados. Todo régimen de excepción es consecuencia de la alteración de la normalidad constitucional. Y por lo general, todo régimen de excepción implica dos cosas, tiene dos características. En todo régimen de excepción, ¿no?, las facultades de la autoridad se amplían. Y al mismo tiempo que las facultades de la autoridad se amplían, los derechos fundamentales, parte de los derechos, pueden verse restringidos. No suspendidos, no eliminados, no derogados, restringidos simplemente. En ese escenario, y volviendo al modelo constitucional peruano, nosotros tenemos dos tipos de estados excepcionales: el estado de emergencia y el estado de sitio. Obviamente cada uno de ellos con distinta intensidad. Durante cada uno de los estados de excepción, parte de los derechos pueden verse limitados o restringidos. No eliminados, como lo vuelvo a repetir, no suspendidos, como he de volverlo a aclarar, sino simplemente restringidos. ¿Eso qué significa? Que yo puedo gozar incluso de mis derechos restringidos en ciertas hipótesis, porque la restricción opera para ciertos casos, pero no para todas las situaciones. A ver, les voy a poner algunos casos sin prejuicio de lo que más adelante les voy a comentar, a la luz de las preguntas. Durante los estados de emergencia, uno de los derechos que puede verse limitado es, por ejemplo, el derecho de reunión. ¿Por qué? Porque puede alterarse el orden público. Entonces yo no me puedo reunir. ¿Pero a qué tipo de reunión nos estamos refiriendo cuando se trata de preservar el orden público? Me estoy refiriendo normalmente a las manifestaciones, a las reuniones en la calle, en una plaza pública. Esas reuniones sí pueden considerarse restringidas. Pero así como hay reuniones públicas, también hay reuniones privadas. Por ejemplo,
¿Quién no ha participado en una reunión privada, un matrimonio, un quinceañero, un cumpleaños, que lo celebra en su casa, o en la casa de un amigo, en la casa de un vecino, o en la casa de algún familiar? Eso es una reunión también. ¿A qué tipo de restricción nos estamos refiriendo? ¿A todo tipo de reuniones o a algunas? A algunas. ¿Qué sucede si la autoridad, aprovechando la supuesta suspensión de derechos, que está mal concebida por la Constitución, dice, todas las reuniones están prohibidas, todas, absolutamente todas? Por lo tanto, el quinceañero de su hija tiene que ser suspendido, a menos que me invite. Evidentemente ese tipo de, ¿no es cierto?, de conducta sería a todas luces abusiva, y sí la puedo reclamar. Si compromete libertades individuales, el camino al reclamo es el llamado habeas corpus excepcional. ¿Por qué se le llama excepcional? Porque justamente sirve para controlar, correcto, a los actos que se generan de modo inconstitucional durante la secuela de los estados de excepción. En el caso peruano tenemos dos estados, como más adelante lo vamos a estudiar: estado de emergencia y estado de sitio. Ténganlo bien en cuenta. El habeas corpus instructivo es aquel que procede en los casos en los que se reclama por derechos fundamentales de una persona que ya se encuentra privada de su libertad. Ojo, cuidado, el habeas corpus instructivo normalmente no se utiliza para solicitar que una persona sea puesta en libertad. Se utiliza con otro objetivo. Se utiliza con el objetivo de que la persona que legítimamente ya está privada de su libertad sea respetada en el resto de sus derechos fundamentales. Es decir, que una persona se encuentre privada de su libertad, incluso por mandato judicial, como debe ser, no justifica limitarle el resto de sus derechos, porque eso es abusar. ¿Qué sucede si a una persona se le priva de su libertad y se le somete a torturas? ¿Qué sucede si a una persona privada de su libertad se le priva de los alimentos? ¿Qué sucede si a una persona privada de su libertad, ¿no?, la amenazamos constante y recurrentemente, le hacemos la vida imposible o no lo dejamos dormir, entre otras cosas? Evidentemente se están produciendo atentados al resto de sus derechos fundamentales. En ese escenario se puede plantear el habeas corpus correctivo, no para ponerle en libertad, si me permite, sino para que ese otro abuso que se está utilizando aprovechando el contexto de limitación de la libertad sea inmediatamente superado y genere las responsabilidades del caso. Usted, doctora, me quería preguntar algo. Bueno, a ver, vamos por partes. El tema de los regímenes que aplicamos a todas las personas cuya libertad se ve restringida se encuentra regulado, ¿no es cierto? Hay casos y casos. Evidentemente, quien está siendo o tiene la condición de procesado no va a estar pues en un mismo lugar que una persona que ya está condenada, ¿no es cierto? Tanto más si los delitos que se le imputan no son delitos, por ejemplo, de extrema gravedad, o como usted mismo lo ha mencionado, ¿no?, es un delincuente primario. Por lo menos se le imputa un delito con carácter primario. Si evidentemente a una persona, fuera de los supuestos que la ley regula, ¿no?, se le aplica un modelo de restricción de la libertad absolutamente injustificado o desproporcionado, se puede reclamar de ello, y efectivamente el instrumento adecuado tendría que ser el habeas corpus de carácter correctivo, ¿ya? Ahora, hay casos y casos por si acaso, eso es evidente. No todos los supuestos que se reclaman son exactamente iguales, pero si evidentemente está en entredicho la situación en la que yo me encuentro, no estoy yo bajo ningún concepto cuestionando el tema de la detención, porque la detención ha sido legítima, a menos que ataque directamente eso. Lo que yo estoy cuestionando es, oiga, acepto la restricción, pero lo que no acepto es el régimen que me están aplicando. Esto es absurdo. Yo he cometido un delito leve y me han mandado con delincuentes de alta peligrosidad. Esto es absolutamente desproporcionado y sí se puede reclamar. El objetivo no sería ponerlo en libertad, sino cambiar el estatus en el que se encuentra a propósito de la privación de su libertad. De eso se trata. Bueno, el habeas corpus, bueno, me comí el habeas corpus instructivo, pero volvamos a este tema. El habeas corpus instructivo, por si acaso, no es consecuencia directa de una realidad que en algún momento vivimos y que justamente ha sido regulado hoy de modo enfático y taxativo, justamente para evitar que situaciones como las que acontecieron en el pasado se vuelvan a presentar. ¿Qué ocurría durante la década de los 80, durante la década de los 90, cuando una persona era objeto de desaparición forzada?
entendiendo por tal aquella situación en la que se desconocía el paradero de una persona y sobre todo quiénes habían sido los autores de dicha agresión. En el pasado lo que ocurría era lo siguiente: si uno reclamaba o presentaba una demanda de habeas corpus ante un juez y le decía, mi pariente, mi amigo, mi familiar ha sido víctima de una desaparición forzada, la clásica respuesta era esta. ¿Y a dónde se lo han llevado? Bueno, desconozco pues, se lo han llevado a viva fuerza, desconozco su paradero, justamente por eso estoy promoviendo el proceso. ¿Y quiénes se lo han llevado? También lo desconozco, porque no se identificaron, porque no tenían un uniforme, porque no se sabía quiénes eran, pero era un grupo evidentemente organizado. La respuesta que se daba era la misma: no puedo hacer nada porque tú no me das elementales referencias objetivas, ni me dices quiénes son los agresores, ni me dices mucho menos a dónde se lo han llevado. Asunto acabado, no puedo hacer absolutamente nada. Eso evidentemente era algo totalmente irregular, tanto más en un contexto en el que se vivía mucha violencia en nuestro país. Hoy en día, ¿qué dicen las leyes? ¿Qué dice particularmente el Código Procesal Constitucional? Que es cuando se producen los casos de desaparición forzada y se promueve esta modalidad de habeas corpus instructivo, es obligación imperativa y bajo responsabilidad del juez que conoce de dicho proceso o de dicho reclamo el agotar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, con lo cual en la práctica esta modalidad de habeas corpus instructivo estaría protegiendo varios tipos de derechos. Por supuesto, la libertad, por supuesto, la integridad, por supuesto, inclusive la vida, pero sobre todo estaría también protegiendo un derecho fundamental que hoy en día, ¿no es cierto?, se ha originado interesante y frondosa jurisprudencia, que es el derecho a la verdad. Necesitamos conocer a qué, ¿no es cierto?, circunstancias se ha enfrentado la persona y cuál ha sido su destino. Pero para eso tenemos que movilizar el aparato de investigación. No podemos limitarnos a decir, como tú no me das datos objetivos, yo no puedo hacer nada, como ocurría en el pasado. Sí, doctor. Doctor, disculpe, usted mencionó que efectivamente a personas que se les haya privado su libertad, que estén de repente en un régimen de mínima seguridad y que probablemente por algún motivo u otro se le haya puesto con personas de máxima seguridad sentenciados por delitos graves, se podría interponer este tipo de habeas corpus. Pero, ¿qué pasa si esta persona procesada por un delito mínimo, digamos un funcionario público, ¿no?, con prisión preventiva, participa de un arrebato de un motivo, ¿no? Existe también la progresión y la regresión. Es regresionado directamente y es trasladado con personas de alta peligrosidad a penales de máxima seguridad. También procedería el habeas corpus instructivo, teniendo en cuenta que ya existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional que dicen que en este tipo de traslados sí están justificados. ¿Por qué? Porque esta persona ha tentado, en todo caso, la seguridad del establecimiento, ¿no? Ese sería, bueno, mi opinión. A ver, distingamos. Una cosa es la posibilidad de reclamar, correcto, mi derecho de acción constitucional, y otra cosa es que le dé o no le dé la razón. Como le he indicado a su otra colega en el momento que me hizo la pregunta, los temas que tienen que ver con el régimen de restricción de la libertad se encuentran regulados, ¿correcto? Y normalmente la primera premisa en la que se basa el juez constitucional es la de verificar los alcances de esa regulación. La regulación puede establecer clasificaciones, pues a todas las personas no les puedo dar tratamiento igual, y efectivamente aquellas a las que le dé un tratamiento, vamos a decirlo así, benigno, ¿no?, le podría dar un tratamiento diferenciado si en el curso de la medida de restricción de la libertad se producen acontecimientos atípicos, como por ejemplo las rayetas a las que usted se refiere. Pero cuidado, el hecho de que haya medidas que estén reguladas no significa que por eso ya el juez constitucional dice me sujeto a lo que la ley dice. No, existe siempre la posibilidad de controlar la constitucionalidad de la regulación, ¿ya? ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo llego a la conclusión como juez constitucional que a pesar de estar regulada y por ende justificada legalmente una medida de restricción de la libertad bajo consideraciones como las que usted señala, la misma resulta desproporcional o excesiva, o contraria, por ejemplo, a principios como la igualdad, se puede hacer uso del control difuso? De allí de que no necesariamente la ley es nuestro único parámetro, no, la ley es un parámetro al que primero acudimos, pero si nos resulta insuficiente o constatamos que es arbitrario, por supuesto que la ley puede ser inaplicada y podríamos decidir si efectivamente la medida de restricción es absolutamente ilegítima. El juez, por principio, no es que se inhiba y rechace de plano, tiene que ver caso por caso, de eso se trata. O sea, hay que descartar esa perspectiva del juicio mediático que hace escándalo cuando dice, ¿no? Admitieron a trámite tal demanda de acuerdo de tal fulano que cae antipático. ¡Oh, qué escándalo!
como si admitiera trámite una demanda fuera un escándalo. Perdón, todos los ciudadanos, por más antipáticos que sean, tienen todo el derecho de reclamar. Ya veremos si le damos la razón o no, pero la posibilidad de que reclamen la tienen todos, hasta el más avesado de los delincuentes. Ténganlo bien en cuenta por si acaso. De eso se trata. Bueno, entonces ya saben ustedes para qué sirve el habeas corpus instructivo. El traslativo. El habeas corpus traslativo es aquel que procede en los casos de mora judicial o administrativa. Mora judicial o administrativa que perjudica la libertad individual. ¿Qué ocurre? Como ustedes saben, y ya en cierta forma lo hemos adelantado, cuando se abre un proceso penal, ¿no?, el juez en muchos casos tiene la posibilidad de establecer medidas restrictivas de la libertad con carácter, ¿no es cierto?, temporal. Hay casos y casos. En algunos casos más amplias esas medidas de restricción, en otros casos mucho más pequeñas o mucho más, ¿no es cierto?, breves. Pero la posibilidad de restringir la libertad temporalmente y mientras se realizan ciertas investigaciones es plenamente legítima y la ley la regula, en este caso las normas procesales penales. Pero las mismas normas procesales penales que establecen de que ese periodo de privación temporal de la libertad no es ad infinitum, como algunos jueces pensaban en el pasado. Hace 10, 15, 20 años había casos en los cuales al juez se le preguntaba: oye, usted, ¿por qué lo mantiene indefinidamente detenido a tal persona sin que haya sentencia? Porque yo quiero, pues, porque es mi facultad, porque puedo seguir prolongando el periodo de privación de la libertad. Falso, no es así. Ya hace muchos años la jurisprudencia constitucional dejó claramente establecido que cada mandato restrictivo de la libertad está sujeto a topes temporales. Y cuando los mismos rebasan, ¿no es cierto?, cuando los mismos acaban y ya no hay posibilidad de continuar extendiéndolos, cualquier prolongación de la libertad, de la privación de la libertad, termina convirtiéndose en indebida y por ende inconstitucional. Y si es inconstitucional, por supuesto que puede ser reclamado. ¿A través de qué puede ser reclamado? A través del denominado habeas corpus de naturaleza traslativa. El habeas corpus de naturaleza traslativa está justamente para hacer frente a la mora. Oiga usted, ya tiene esta persona privada tal cantidad de meses, ¿no es cierto?, y no hay sentencia, no se decide. Por el contrario, hay cualquier cantidad de nulidades que ni siquiera ha generado la parte quejosa, sino que las ha generado la contraparte o el propio Ministerio Público, a veces el propio Poder Judicial con sus inercias, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacer en esos casos? Las leyes son imperativas y no pueden perjudicarse los derechos fundamentales, entre otras cosas la libertad. ¿Por qué? Porque, como ya les indiqué desde temprano, la regla es de que nadie puede ser detenido. Y la excepción, ¿cuál es? De que podemos restringir la libertad, pero es excepción, no es regla. También procede el habeas corpus de naturaleza traslativa, por supuesto, frente a la mora administrativa. Menos frecuente, pero sí se ha dado en algunos casos. ¿Qué sucede si una persona ya cumplió con su pena privativa de la libertad a título de una sentencia legítimamente impuesta? Y sin embargo, pese a que ya cumplió con su pena, todavía permanece en la cárcel. Es decir, la han olvidado literalmente. Oiga, señor, me condenaron a 15 años de pena privativa de la libertad. Ya estoy 15 años, 6 meses y nadie se acuerda de mí y no me saca nadie. ¿Tiene o no tiene todo el derecho a reclamar? Tiene todo el derecho a reclamar, y por supuesto en ese caso estamos acusando la existencia de mora administrativa. Para eso también puede presentarse el habeas corpus de naturaleza traslativa. Ojo, mucho cuidado. El hecho de que se detecte que hay mora no significa extinción de la responsabilidad penal. Ojo que en algún momento el Tribunal Constitucional emitió una sentencia harto polémica en la que llegó a decir de que porque un proceso se había prolongado irrazonable e indebidamente, ya se extinguía la acción, ¿no es cierto?, la capacidad de, ¿no es cierto?, sanción penal. Bueno, pues afortunadamente, frente a las críticas, creo yo, legítimas que se hicieron a ese tipo de decisión, se superó esa postura jurisprudencial y se dijo: un momentito, lo que puede hacer el juez constitucional es exhortar a la pronta administración de justicia, lo que sí es correcto, o puede dar un plazo razonable para que se solucione el problema, pero no puede bajo ningún concepto eximir de responsabilidad. Eso es obviamente sin invadir competencias propias de la justicia ordinaria, y eso hay que aceptarlo en sus reales términos. En resumidas cuentas, estas son las variables de habeas corpus que existen, ¿correcto? Estas son las que se dan en la práctica. Si ustedes se encuentran con otros reclamos vinculados a libertades individuales que no calza dentro de ninguna de estas hipótesis, tendrían que hacer uso de esa famosa tipología, o más que tipología, esa variante que en algún momento acuñó el Tribunal Constitucional y que se denomina habeas corpus conexo. El habeas corpus conexo es una modalidad de habeas corpus, valga la redundancia, que se utiliza en todos aquellos supuestos en los cuales lo que se reclama no calza dentro de ninguna de estas hipótesis. Usted me quería preguntar algo. Había una persona que me preguntaba. Sí, respecto al habeas corpus correctivo. Sí, el correctivo, dígame.
No lo he explicado. No lo he explicado, claro que lo he explicado el correctivo. Es aquel que se da en los casos en los cuales los derechos fundamentales de una persona que ya se encuentra privada de la libertad, ¿no?, son objeto de restricciones, son objeto de violaciones indebidas. En esos casos podemos reclamar. Lo que estamos reclamando no es la puesta en libertad de la persona, lo que estamos reclamando es que el resto de sus derechos no se vea afectado. Esto en el derecho comparado ha sido muy bien desarrollado. Por ejemplo, en México hay un debate muy interesante alrededor de si la privación de la libertad podría dar lugar a la restricción de los derechos políticos. Y ahí, por ejemplo, algunos autores dicen, un momentito, no tenemos por qué restringir los derechos políticos. No podemos privarles del derecho al sufragio por más que estén privados de la libertad. Lo que tenemos que buscar es una fórmula que, sin entorpecer la seguridad, permita a quienes están privados de su libertad cumplir con sus deberes y sus derechos como ciudadanos. Claro, la idea no es decir, el día de las elecciones todos se van a votar. Esa no es la idea. La idea es buscar un mecanismo razonable que podría ser el establecimiento de una mesa de sufragio con todas las garantías de seguridad del caso. Pero en fin, sobre eso hay bastante jurisprudencia a nivel comparado. Bueno, esta es la modalidad que existe a nivel tipológico. Sí, quiero ir también para responder las preguntas. ¿En cuál? Ahí estamos hablando de un típico caso de habeas corpus judicial. Obviamente lo que se está cuestionando es un tema de violación a la libertad, justamente por tratarse de una detención, según afirmaban los demandantes, de carácter arbitrario, ¿no?, desproporcionado, indebido, ¿no? Bueno, eso es lo que se reclamaba. Si el tribunal resolvió bien o mal, no quisiera ahorita analizar, pero sí les diré lo siguiente, porque esto sí ha sido materia de un debate y se lo dejo simplemente como una idea. El Tribunal Constitucional conoció de un reclamo a propósito, ¿no?, de una prisión, perdón, de una detención, ¿no es cierto?, provisional que se juzgaba indebida, excesiva. En ningún momento el tribunal conoció por un tema que tenga que ver con la imparcialidad de los juzgadores. De ahí a que la hayan querido interpretar de otra manera es otra cosa. Pero en ningún momento el tribunal dijo, un momentito, como los jueces que declararon, como los jueces que fueron emplazados, ¿no?, efectivamente se ha corroborado que han vulnerado los derechos fundamentales, ya por eso no son imparciales. Eso es absurdo. Ojo, que la pregunta correlativa es la siguiente. Yo puedo, a través de un proceso constitucional, cuestionar, ¿no es cierto?, actos violatorios, y al cuestionar esos actos violatorios puedo lograr la separación de un juez. Se puede, pero solamente en 3 casos. Cuando lo que directamente reclamo es el principio de imparcialidad, cuando lo que reclamo es una violación a la jurisdicción predeterminada por la ley, o cuando lo que yo reclamo es un atentado al juez natural. Si ese es el petitorio de mi demanda y ese petitorio me lo declara fundado, ahí sí puedo apartar al juez, pero no lo puedo apartar en todos los casos de habeas corpus. Es como si yo dijera, al juez que conoció, ¿no es cierto?, de la medida restrictiva de mi libertad, un arresto domiciliario, ¿no?, se declaró fundado mi reclamo, ¿ya por eso es imparcial? No, pues, eso es un exceso. Con ese criterio, cada vez que yo promuevo en un proceso penal, por ejemplo, un recurso impugnatorio, también, si me dan la razón, también tendría que separar al juez por imparcial. Eso no es dable, pero en fin, no me voy a meter más en ese tema porque tiene implicancias políticas, pero sí debo decir las cosas como son. Bueno, vayamos a las preguntas, porque sobre ese tema hay varias preguntas. Sí, tiene razón, ustedes también son seres humanos, así que tengo que darles el espacio, ¿no?, para que puedan descansar un poquito. Yo entiendo. Quiero que sea breve nomás, aunque sea porque se tomen un café. 5 minutitos. 5 minutitos para aprovechar lo mejor que se pueda el tiempo que ya, por favor. Para variar. Para variar. Mira, dos violaciones al debido. Sí, ¿qué tal? Al mismo tiempo se está afectando la libertad. Sí. El sistema